Turututun, tum, tum. Parabaram, param, pam. Turututun, tum, tum. Marina Arias es la lectora amigable. La recibimos con este aplauso. Muchísimas gracias. Que nos trae en general libros de autores argentinos, nuevos, novelas, poemas, Ensayos. cuentos, ensayos. Pero Letras. hoy tenemos una columna especial. Sí, hoy traje una columna especial, como les dije en la apertura, porque este domingo 25 se cumplen 100 años del nacimiento de Haroldo Conti. El 5 de mayo pasado hicieron 49 de su secuestro y desaparición. Así que me parecía que estaba muy bien dedicarle este espacio a hablar un poco de la obra y de la vida más vinculada a la literatura de Haroldo Conti. Voy a tomar dos libros para hablar porque, bueno, tiene mucha obra, pero vamos a hablar de Sudeste, que es la primera novela de Conti, que es del 62, y después vamos a hablar de su último libro de cuentos publicado, que es La balada del Álamo Carolina, que es del 75, como para ahí de alguna manera poder ver esta cuestión de que Conti cumple la idea del narrador de río, viajero, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Sí. Y en el caso de Sudeste, y el narrador campesino o antropólogo, más de quedarse en un territorio y hablar sobre la historia y los sentidos de ese territorio, en La balada del Álamo Carolina, que es su última obra, ¿no? Es un narrador que viaja y uno que se queda Claro, quieto. tiene un narrador viajero y tiene un narrador sobre el final de su obra, que se queda en su Chacabuco natal para construir un territorio literario, como pasa siempre. No es exactamente el Chacabuco que conocemos geográficamente, pero hay mucho de su biografía y mucho homenaje a sus tíos, sus tías y a muchos personajes de la pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires. Pero antes de todo esto, quería hablar un poquito de la vida de Haroldo Conti, porque no sé si todos o todas están al tanto. Nació en Chacabuco. El padre era tendero ambulante, o sea, andaba vendiendo por los pueblos, y él salía con su padre en carro a vender por la provincia, y además el padre fue el fundador del Partido Peronista de Chacabuco. Detalle no menor. Conti estuvo pupilo en el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, estudiaba para seminarista, fue casi que se recibió de seminarista, finalmente dejó y empezó a estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Y el padre era lo que se decían los turcos. Exacto. Pero no era turco. No era turco, Conti. era Conti. Y él casi termina siendo cura. Casi termina siendo cura, finalmente no. Se manda a filosofía, ¿dónde? ¿Acá? En la Universidad de Buenos Aires. Acá. Sí, no estaba en Puan en ese momento, pero lo que hoy conocemos como viene para Puan. Buenos Aires. Exactamente. Y se recibe en el 54. En 1954 se recibe a la carrera de filosofía y durante toda su vida da clases en distintas escuelas secundarias. Da latín, literatura, creo que lo que es como formación cívica, que fue como cambiando de nombre. Da filosofía, por supuesto, da latín. Entre muchos colegios estuvo en el Mariano Moreno, digo, porque son cosas colegios además que a los que somos acá de Buenos Aires nos resuenan un montón. Sí. Y el último colegio en el que dio clases... ¿Es el de Cortázar, María Moreno, no? El Moreno es el de Cortázar, sí. El último colegio en el que dio clases es el Liceo 7, que es ese colegio que está en Callao y Corrientes. ¿Vieron que entre Corrientes y Lavalle hay un edificio rarísimo? No presté atención. Sobre nunca. Callao. Bueno, cuando pasen, hay una escuela que tiene un edificio precioso. Ese es el Liceo 7. Y en algún lado leí que una de sus hijas recuerda que fue la última escuela en la que trabajó antes de su secuestro y desaparición. Se juntaban en Los Galgos, que es un bar que está ahí en Callao y Lavalle, todavía. ¿Todavía están Los Galgos? Sí, Los Galgos, nunca fueron. Si no fueron, se los recomiendo. Sí. Y ella le insistía que fuera a dar clases, como que se quería ratear de ir a dar clases. Como que llegaba la hora de que tuviera que irse a dar clases y decía, dale, anda a dar clases. Se quería quedar en Los Galgos. Me pareció ahí como un detalle lindo y tierno para traer. Bueno, su vida literaria, publicando literatura, digamos, son 15 años. Desde el 1960, cuando con un cuento que se llama La Causa, es premiado por la revista Times, en el 60,
por la Times. Sí, es un por montón, la Times, claro. es un montón. Hasta el 75, cuando publica su última novela, que es la famosísima Mascaró, El cazador americano. Ajá. Mascaró es una palabra que se usa mucho en el ambiente literario, además para librerías, Sí. todo lo vinculado, es como el astillero, ¿no? Esas Es una referencia. referencias que se usan mucho para ponerle nombre a las cosas. Son 15 años entre el primer cuento y esa última novela, durante los que publica y gana un montón de premios y distinciones, y publica varios libros. Además escribió dramaturgia y guiones. Ajá. Parece ser que empezó escribiendo guiones en el Colegio Pupilo, en el Don Bosco de Ramos. Escribía los guiones de las obras de teatro y de títeres que hacían en la escuela. Eso fue lo primero que empezó escribiendo, y siguió escribiendo dramaturgia y guiones, inclusive adaptaciones de Alrededor de la jaula, que es una novela de Haroldo Conti. Se hizo película, es Crecer de golpe, quizás les suena esa película. Sí. El guión lo hizo. ¿Alguna vez mencionaste eso por otra cosa? Puede ser, es probable, porque es una película que me gusta mucho y es una novela que también me gusta mucho. Conti decía, escribir para mí es evocar, como tenía permanentemente algo vinculado al recuerdo, y Ajá. esto de como una lucha contra el tiempo y el olvido, pero no como una cuestión rosa, del recuerdo rosa, sino Sí. esto de como de luchar contra el tiempo para hacer presente cosas que si no, no están más, ¿no? Como casi ahí Sí, yo no hace tantos años que descubrí la diferencia enorme que hay entre recordar y evocar, ¿no? Exactamente. Que evocar es ir a buscar Ajá, la bueno, memoria. tiene que ver con esto, con ir a buscar y traer, para presentizar y para seguir pensando ciertas cuestiones. Ujú. El territorio literario de Conti, que yo siempre digo, es esto donde transcurren las ficciones, que no son exactamente los lugares geográficos, sino que hay una creación, pero sí al mismo tiempo hay un despliegue de cierto universo, de ciertas imágenes y de ciertos climas y de ciertas atmósferas. Bueno, los territorios literarios de Conti son semiurbanos, son siempre como marginales, sean en el delta, toda esta vertiente que tiene que ver con la literatura de río, que yo les decía, como es el caso de la primera novela, Sudeste, así como los que tienen que ver con espacios más de campo, como en la balada del Álamo Carolina, o de pueblo rural, Ujú. son siempre en los márgenes, ¿no? Hay algo Sí. ahí de los expulsados de la sociedad de alguna manera, los que quedan relegados a ciertas existencias acorraladas, por decirlo de Ajá. alguna manera. Esos son todos los climas y las atmósferas que Están medio construye. echados del centro, digamos, Exacto. pero al mismo tiempo están compartiendo el límite entre dos culturas distintas, el Exacto. campo y lo rural y lo urbano, sí. En ese gris que hay en los bordes, claro. Sí, e incluso los bordes entre lo legal y lo ilegal. Ajá. Muchos personajes están ahí como haciendo equilibrio entre lo que se puede y lo que no se puede para la reglamentación, si quieren, o Sí. para el sistema burgués, ¿no? Ujú. Ahora cuando veamos un par de cuentos que quería mencionar, quizás se entiende un poco más. En los relatos de Conti no importa lo que sucede en términos del conflicto o el plot twist, como dicen ahora los chicos y chicas, sino las atmósferas. Son más cuentos de crear una atmósfera, un clima, una tensión, ¿no? O inclusive las novelas también. Era piloto de aviones y de barcos, Conti. Eso me No. pareció Mirá, ¿de interesante. dónde salió? Sí. Interesantísimo. serio? Filósofo, casi cura, escritor. Muy viajero, un viajero así, esa gente que le gustaba mucho viajar, y bueno, y también la literatura le permitía vivir vidas muchísimas otras más vidas que la que te permite tu cuerpo, ¿no? Claro. Pero además viajaba mucho. En los 60 descubre el Delta, empieza a ser muy fanático del Delta y bueno, pasa largas temporadas. Ujú. Y además en el Delta construye un barquito y con ese barquito naufraga y termina No. naufragando en las costas de La Paloma, en Uruguay. Y ahí conoce también a un montón de marineros y un montón de gente de ese ambiente más
de mar, que también se convirtieron después de alguna forma en personajes de su literatura. Así que miren qué vida hasta construía increíble. barcos, además de ser... Construyó un barquito, que pero lo tengo hizo hasta el él. nombre. Pero claro, sí. Lo hizo él. Yo no sabría por dónde arrancar. Sí, exactamente. No me acuerdo, tenía por acá el nombre, ahora lo voy a buscar. Pero era muy fanático de los ríos y de las islas, y por eso también es que cuando se enteró, también un poquito antes de ser secuestrado y desaparecido, se enteró de la existencia de la famosa isla Paulino, que es esa isla enfrente de Berisso, y se enteró por Cuervo, que es un cineasta que también murió en circunstancias muy raras hasta el principio de la dictadura militar. Eso lo cuenta en una crónica, Conti, que es lo último que se publicó antes de que lo secuestraran. Es esa crónica que les voy a leer un pedacito, que se llama Tristezas del vino de la costa o la parva muerte de la isla Paulino. Salió la revista Crisis en abril de 1976. A los pocos meses Crisis también fue cerrada. Ajá. Y además, bueno, ahí enseguida, en mayo, Conti fue secuestrado y desaparecido. Pero les quería leer el principio de esta crónica. Este libro que les estoy mostrando acá, ahí, Sí. se lo pueden descargar de forma gratuita de Ediciones Bonaerenses, de la editorial de la provincia de Buenos Aires, Ajá. que no solamente sino que tienen un montón de libros para descargarse en PDF, y hicieron la extraordinaria tarea de recopilar todos los artículos de prensa de Conti en este libro, Mira. que se pueden descargar, donde está esta crónica que escribió después de vivir 3 días en la isla Paulino, que empieza así. Los lugares son como las personas, comparecen un buen día en la vida de uno y a partir de ahí fantasmean, es decir, se mezclan a la historia de uno que se convierte en la quejumbrosa historia de lugares y personas. Esto es, los lugares y las personas se incorporan en los adentros y se establecen como sujetos persistentes. Ahora paso a contar y de hecho voy a descubrir uno de esos fantasmas. Refiero a la fantasmagórica Isla Paulino, que algunos, los más alejados, mal dicen Paulina, la cual isla un día se me apareció persona y 3 después se desapareció, tan de facto repente como cualquier aparición, y aunque todavía me pregunto si verdaderamente estuve allí, pues todo lo que me queda es un montón de papeles, unos diarios viejos y una cinta magnética y cierto regusto metálico a vino de uva americana. Yo sé que consiste perenne allá frente a Berisso y que el que me desaparecí soy yo, pero para el caso es lo mismo. Uf. Así arranca la crónica, aparte Justo. habla de desapariciones, Sí. Porque es, la isla es muy desapareció. fuerte, porque la isla en un momento estuvo inundada, hubo una creciente en los 40 que la tapó completamente, y lo que hizo Conti fue hablar con sobrevivientes, viajó en el 75, vuelvo a Ajá. decir, perdón, 76, y habla con sobrevivientes de la crecida y con descendientes que le cuentan todo lo previo a la decadencia de la isla después de quedar tapada por el agua. Después vamos a hablar del secuestro de Conti del final de sus días, pero ahora quería volver al Delta, Ujú. a los 60, donde yo les decía, construye, acá está el barquito, el Alejandra, con el que naufraga, y escribe Sudeste, que es esta novela que tengo acá, ahí, que es la novela de Río Argentina, ¿no? Es como... La novela de Río. Novela de Río. Cuenta la historia del Boga, que es medio un malandra que anda por el Delta, Ajá. detrás del sueño, del deseo de construir, de poner a andar un barco que no anda, Ajá. como de reconstruir un barco. Casi como si fuera en Moby Dick el capitán Ahab atrás de la ballena blanca, como atrás de ese Sí. deseo, persiguiendo ese sueño, anda por el Delta tratando de poner en marcha ese Un barco. Eso es todo lo que ocurre, por supuesto que por eso le digo, es de atmósfera, Claro. con todos los personajes que se va cruzando en esta historia, que yo les decía, es la novela de Río Argentina, a nivel de que, digo, Walsh se la envidiaba profundamente. Mira. Sí, cuenta Lilia Ferreira que Walsh en un momento le dijo, me ganó de mano, escribió la novela que quería escribir yo. Como es Eso. una maravilla, es una mezcla de neorrealismo, tiene una cosa medio expresionista y una cosa también vinculada al objetivismo, tiene muchas palabras técnicas
calafate, no sé, miles de palabras vinculadas al mundo de la navegación, Claro. porque además, bueno, sabía mucho del tema, y además es una gran novela existencial, ¿no? Es algo ahí muy, muy significativo lo que cuenta Sudeste, que les vuelvo a decir es del 62, es turbia, es angustiante, es dura, ¿no? Por todo este mundo que les estoy contando, y además está este mismo mundo de Sudeste, está en 2 cuentos, de un libro de cuentos del 64 que se llama Todos los veranos. En ese libro, que también son casi todos cuentos de Río, hay un cuento que se llama Todos los veranos y un cuento que se llama Marcado, 2 cuentos, Ajá. que son casi como, no son spin-off de Sudeste, pero si leen esos cuentos, el mundo que despliegan es el de Sudeste. Digo, y creo que los pueden encontrar en internet. Ajá. Si tienen ganas de asomarse un poquito a toda esa zona de Río de Conti, pueden buscar Marcado y pueden buscar Todos los veranos. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Bien, bien. Bueno, les voy a leer un fragmentito de Sudeste para que vean cómo es la prosa. El río es espléndido y el hombre se siente misteriosamente atraído por él. Esto es todo lo que se puede decir. Ese hombre se detiene junto a sus aguas y observa la susurrante vastedad con cierta nostalgia, como si hubiera extraviado algo muy querido y absolutamente primordial en medio de este río semejante a la eternidad. Eso, tal vez, le induce a pensar que el río es bueno. Pero lo cierto es que, en el fondo, más a menudo, este río parece endiabladamente astuto y torvo y hasta ruin. Sus hombres, los hombres de este río, este hombre que ahora observa las aguas con sus ojos de pez moribundo suspendidos sobre ellas como 2 espejuelos suspendidos del aire, son en todo semejantes a él. Por eso todavía sobreviven. Por eso parecen tan viejos y lejanos y solitarios. No aman al río exactamente, sino que no pueden vivir sin él. Son tan lentos y constantes como el río, y sobre todo son tan indiferentes como el río. Parecen entender que ellos forman parte de un todo inexorable que marcha animado por cierta fatalidad, y no se rebelan por nada. Cuando el río destruye sus chozas y sus embarcaciones y hasta ellos mismos, por eso también parecen malos. Bueno, ese es el ritmo que tiene Sudeste. Que extrañamente, yo en una época anduve mucho por el Delta, Ajá. por los canales, y esa gente sigue existiendo. Sí, claro. O sea, el ermitaño que vive solo, el que, viste, que parece malo, Sí. el que dice no vayas allá porque te pega un escopetazo, Ujú. en unas casitas y a veces inundadas, con un barquito hecho pelota. Es como que. Que pase hoy es raro también, todavía sigue Es pasando. El heavy, río- y aparte es heavy el Te hace Delta. como que el Fue río te hace heavy y así. es heavy. El río hace Sí. esa gente, claro. Sí, bueno, el personaje en Todos los veranos que les decía es un cuento del 60, que está en un libro que se llama Todos los veranos también, del 64. El protagonista es, en realidad es, vieron cuando yo les digo un narrador testigo, es un jovencito que cuenta la historia de su padre, como que va contando una parte de su vida. El padre es como, vuelvo a esto de, está en el límite del delito. Es como dice como da un poquito de miedo el viejo, Sí. así le dice el narrador, el viejo. Siempre anda como en cosas medio extrañas, Ajá. como de alguna manera haciéndole trampa al sistema en todo lo que pueda. Ujú. Hay algo ahí desaparece unos días y aparece, y como que hay algo vinculado a la política también, como si también escondiera gente. Ahí hay toda una cuestión que no está explicitada, pero que se está jugando ahí, como si de alguna manera se estuviera jugando la tensión entre la civilización y la barbarie, ¿no? Entre como la energía que no se puede como encauzar adentro del sistema tradicional burgués, de cómo funciona, cómo hay que portarse en la sociedad, Ajá. contra toda la pulsión de vida, la vitalidad de ese personaje que es el padre del narrador, que Ajá. está como sobreviviendo y buscándose la manera de hacerse unos pesos ahí en el Delta, Claro. y un poquito más lejos también, ¿no? Va y viene, y hay algo vinculado al contrabando y a esas cuestiones también. Claro. El otro cuento que les decía, se llama Marcado, es uno también medio delincuencial,
que cuando ya sabe que lo van a detener, no se los quiero spoilear, pero sabe que está marcado, por eso se llama marcado, sí. y hace Está una... marcado por la cara, no por, Claro. no por un mafioso. No, por la ley. Hace algo ahí, se inmola y de alguna manera, ¿no? Se lleva con él a alguien. Pero bueno, búsquenlo que es súper interesante de leer cualquiera de los dos, tanto Marcado como Todos los veranos. Les decía que en Todos los veranos está el padre, y el padre es una figura que está mucho en toda la literatura de Conti. No sé si, no me gusta traspolar tan linealmente, pero esto de que viajaba con su padre por la provincia, en mucha de la literatura de Conti hay una figura del padre presente, ¿no? Hay mucho padre construido en esa línea. Hay mucha influencia de Hemingway en toda esta época de Conti, ¿no? De literatura un poco fragmentaria, elíptica, como que no se dice todo, se dice una parte y mucho uno la tiene que imaginar. Y a veces hay que reponer cosas que no están dichas, pero que uno imagina están por abajo del agua, ¿no? Volviendo a esto del río o del iceberg, en el caso de Hemingway del mar, lo que va corriendo por abajo de lo que se ve en la superficie del relato, ¿no? Sí. En algún lado leí que Conti había notado, tenía una anotación en un manuscrito que decía menos Faulkner y más Hemingway, ¿no? Como cuando alguna vez hablamos de esto. Contar menos. Contar menos, exacto. Súper directo la influencia, entonces lo Sí, escribió sí. Hemingway. Sí, Hemingway. En un momento dado puso menos Faulkner y más Hemingway. Como propia nota, ¿no? Como Claro, sí, anotación para él mismo. Para no olvidarse. De eso. Mirá. Bueno, les decía esos, por ese lado los dos cuentos vinculados a Sudeste y toda ese área de la literatura de Río, de Conti. De lo otro que quería decir algunas cositas es del último libro de cuentos de Haroldo Conti, que se llama La balada del Álamo Carolina y que es del 75, que Conti lo escribe, esto me pareció súper interesante porque además lo cuenta en este libro que les digo de crónicas y de publicaciones periodísticas. También hay fragmentos de diario y de notaciones, y ahí el mismo Conti cuenta que en el 1974, Galeano, Eduardo Galeano, Sí. el uruguayo, le encarga un cuento para la revista Crisis que dirigía, a todos le debe sonar, y Conti le manda un cuento que se llama La visita, que ya lo tenía escrito, y Galeano tiene la enorme valentía. Bueno, Conti era recontra premiado, o sea, era un escritor, siempre, esto lo digo, lo repito siempre, había rechazado la beca Guggenheim, esa beca que dan... Sí. O sea, bueno, había sacado el premio Casa de las dice. Américas, era Ya estaba recontra ubicado. consagrado. Lo publicaron Era- en el Times, dijiste. Así que, Claro, era un tipo recontra, con muchísimo capital Qué loco simbólico, la con un dictadura, lugar... ¿no? Lo que se animó. con un lugar increíble en el campo literario, y Galeano se anima y le dice, este cuento no está a tu altura, le dice a Conti. Le rechaza el cuento. Bueno, pero a tu altura, no a la altura de lo que nosotros Claro. queremos. No, a la altura porque de sería... él. Sí. Por eso, está O bien. sea, pero me parece como... No es tan malo, no es tan malo. Pero me parece un gesto de una De honestidad. honestidad, valentía No, y yo- mucha lealtad también. Y- Porque para decirle a alguien ya tan consagrado, mira, esto no lo publiques por no está a tu altura, me se me pone la piel de gallina, ¿no? Qué tipo Galeano increíble. Entonces, bueno, cuando le dice eso, Conti justo estaba viajando a Chacabuco, a una estancia cerca, tenía un amigo cerca de Chacabuco, entonces viajaba a Chacabuco, y se le ocurre narrar a su pueblo desde el punto de vista de un álamo centenario que había en el pueblo. Me dijeron que ahora hay uno que está señalizado en Chacabuco. Que como que dicen que es ese el álamo. Sí. Ah, Desde la perspectiva del árbol, escribe un relato, como que el árbol pudiera contar la historia del pueblo. Y se entusiasma tanto con eso que descubre, que escribe todo un libro de cuentos. No escribe un cuento para Crisis, escribe un montón de cuentos en los que revisita historias de sus tíos, una de su madre, de tías, y hace como... Con la balada del Álamo Carolina pasan dos cosas. Hay algunos, en algún momento,
parte del campo literario decía, lo único que vale la pena, bueno, lo único bueno de Conti es la balada del Álamo Carolina, que aparentemente a primera vista parecería que es un libro una literatura bastante menos política. Entonces, como lo voy a decir bestialmente, los más reaccionarios dicen, este es el Conti literario, claro. Como que se ocupa de lo que realmente Literatura, importa. Esto es no literatura. política. Claro, los Pero artistas no tienen. escribía sobre política porque no conozco. No, pero es lo Conti. que te digo marcado, por ejemplo, ese cuento donde es un tipo que sabe que va a ir preso, y entonces lo que hace es engancharse a la lancha de la prefectura y volar todo por los aires. Ok, bueno, ahora porque no entendía. Claro. Vos sin querer spoilear, no me Claro, entraba no lo en quería spoilear, pero no me entraba, sino. Mascaró, el cazador americano, que es un grupo que andan con un circo ambulante, pero que terminan como haciendo una especie de justicia popular por Latinoamérica, ¿no? Que es la última novela. Okay. La balada del Álamo Carolina. Ahí está poniendo Fede Mira, ahí está. Malagrino. Justo Pero nos ese mandaron Ciruelo de mi puerta. no veo bien. Una oyente Dice- mandó una foto de ahora el otro día en las elecciones pegaron afiches diciendo aquí debería votar Haroldo Conti Muy bien. en Chacabuco. Claro. Y ahí también justo alguien me contó que empezaron a señalizar cosas en Chacabuco. Mirá, qué bueno. Mirá, esa placa era del 2007 recién. Mirá, O sea, pasó mucho tiempo en el medio. igual si dicen biciruelo es rarísimo, ¿no? Bueno, sí. Sí, No leo bien. eso. No leo bien. Dice, Bueno, Ciruelo de mi puerta, si no volviese yo, la primavera siempre volverá. Tú florece, Municipalidad de Chacabuco, a Haroldo Conti, 5 del 5 del ahí está, 2007. un homenaje Mm. del 2000. Tengo una pregunta. ¿Los Sí. cuentos de este libro son todos desde el punto de vista del Álamo? ¿O hay uno? No, el primero que escribió, Mm. que es ese que cuando le piden de Crisis un cuento es ese, y después empieza como si, a veces pasa eso con los escritores, es como que se le abre ahí un deseo de narrar y empieza a escribir un montón de cuentos vinculados al pueblo. Las musas, diría Marcelo. Sí, no sé si son las musas, pero es algo ahí que te hace clic y te dan como, Sí. de golpe Así tenés le como abrió la también a urgencia de... Todas las historias esas que Claro. a lo mejor no las había contado. Pero quería retomar esto, y bueno, muchos dicen, bueno, lo que está bueno es la balada del Álamo Carolina, y desde otros sectores también se decía, no, bueno, pero en este no habla, no es performativa políticamente. Y sin embargo, la balada del Álamo Carolina es micropolítica. Ajá. Cuando te está hablando, te habla de un tío que corre carreras de fondo, se llama Las 12 Abragado, ese cuento, Ajá. que en realidad te cuenta toda la historia del tío. El tío ya no corre más, pero te cuenta cuando era corredor. Y hay algo en esto del correr y de la resistencia. Está haciendo micropolítica en ese libro. Ujú. No está contando anecdóticamente historias de sus tíos o Sí. de los personajes del pueblo, sino que de alguna manera está yendo ahí como un narrador campesino o antropólogo a buscar sentidos y a buscar tensiones sociales y a buscar otra vez esta cuestión del el poder y la justicia, los desplazados y todo eso en un territorio que conocía. Está como poniendo Claro. esas tensiones, las pone a jugar con recuerdos de personajes que conoció, pero no es que está haciendo... no es posible, además, una literatura que no diga nada sobre la sociedad, ni muy sobre el poder, raro. ni sobre el sujeto. Esto lo dijimos 80 millones de veces. No es así. Y no. Pero además, no es cierto en este caso, en particular de la balada del Álamo Carolina. En este libro, además, aparece un cuento que se llama Mi madre andaba en la luz, en el que Conti tematiza un territorio literario más, que es la Villa Miseria. Yo sé que no se puede decir Ajá. más Villa Miseria, pero bueno. Barrio, En esa época- popular, en esa barrio época él marginal. escribe... Igual la gente de la villa le dice la villa. Bueno, Tampoco. y además en la no le dice literatura- estoy vivo en un barrio popular. No. En la literatura de Conti dice la villa, Claro. pero lo interesante es que en ese cuento aparece la villa como territorio literario, hay algo que transcurre, Ajá. hay personajes que viven ahí en la villa, y en un cuento anterior, en un libro anterior, que se llama Como un león, también aparece otra vez, ¿no? Los márgenes. Claro. En este caso, los Ujú. márgenes La villa, sociales. sí. No, o sea, no ni siquiera tan geográficos, claro. sino más más simbólicos de algún modo.
les decía que se cumplieron 49 años del secuestro y la desaparición. El 5 de mayo, ahora hicieron 49 años. Conti estaba por cumplir 51 Joven. cuando fue secuestrado. Lo secuestraron en Villa Crespo. Yo eso lo descubrí hace poquito. Sí, en la calle Fitzroy. Era militante del PRT, digámoslo, Mirá, no lo habíamos dicho. El padre no supo. Es rarísimo, por eso yo decía qué dato. Se le escapó al Parece viejo ser Conti. que se peleaba mucho por política con el padre. Mira. Porque, bueno, el padre había fundado el Partido Peronista y Y él era PRT. se discutía bastante sobre política. El cuñado de Conti era un militar retirado que le había dicho que estaba entre los primeros a los que iban a ir a buscar cuando se produjo el golpe de Estado. Y le ofrece acompañarlo a la embajada de Cuba. Le ofrece como acompañarlo para que se refugie. Te acompaño, yo y te vas. Pero Conti decide correr la misma suerte de sus compañeros. Cuando lo secuestran, volvía del cine con su compañera de ese momento. El padre Castellani, famosísimo cura, que lo había conocido en la época del Don Bosco, vieron que les dije que había sido seminarista en el colegio Don Bosco. Le preguntó a Videla en esa famosa comida con Videla a la que fueron Borges, Sábato y Castellani. Hubo, quiero decir esto también, una figura súper consagrada y afuera todos los escritores internacionalmente se empezó a pedir por Conti. Es O sea, increíble. hubo solicitadas y un montón de pedidos. Castellani le preguntó, parece ser a Videla en ese almuerzo. Borges y Sábato parece que no le preguntaron nada. Después hubo unas declaraciones bastante polémicas a la salida de esa comida de parte de Borges y de Sábato. El cuerpo de Haroldo Conti nunca apareció. Y dejó sobre su escritorio, tenía como un cuadrito cerca del escritorio con una frase escrita en latín, Conti, los últimos días de su vida, que eran en latín: hic meus locus pugnare et non me removim, que es: este es mi lugar de combate y de aquí no me moverán, al lado de la máquina de escribir, ¿no? Como esta es mi arma, mi letra, mi palabra. Dejó un cuento que se publicó póstumamente, que se llama A la deriva, del que quería, para ir cerrando, igual lo voy a dejar para el final, leer esto, porque antes de eso quería decirles que quienes tengan ganas de seguir sabiendo, además de leer a Conti, que se los recomiendo, léanlo, hay varias cosas para ver. Hay un documental que se llama El retrato postergado, todo está en YouTube, El retrato postergado, de Andrés Nicolás Cuervo, que es el hijo de Roberto Cuervo, el cineasta, que Roberto Cuervo murió, lo atropelló un tren, pero es muy rara la muerte. Se lo empujaron, sí. La muerte de Cuervo es muy rara. Y Cuervo padre, Roberto Cuervo, tenía un montón de imágenes porque tenía el proyecto de hacer un documental sobre Conti, y la mujer, la compañera, guardó esas imágenes, esas cintas y esas grabaciones escondidas durante un montón de tiempo, y cuando el hijo se dedicó a ser cineasta, que es Andrés, tuvo en su poder todas esas imágenes y entrevistó además a un montón. Ahí habla Galeano, es hermoso el documental, se lo súper recomiendo. Hizo varias entrevistas más y hizo este documental que se llama Retrato humano de un escritor. Perdón, El retrato postergado se llama el de Andrés. El retrato postergado. Sí, Retrato humano de un escritor, era el proyecto de Roberto Cuervo. El hijo hizo un documental que se llama El retrato postergado, que lo pueden ver en YouTube. Y además, hace poquito se estrenó otro documental que tiene que ver con la Isla Paulino, de un cineasta platense que se llama Igor Galuk, que lo que hizo fue ir a la Isla Paulino ahora, tomar imágenes. Debe ser de Berisso con ese nombre, probablemente. Igor Galuk. Sí. Tomó un montón de imágenes y entrevistó a gente que vive ahora en la Paulino, y hizo un documental precioso con la crónica de Haroldo Conti, que yo les leí al principio, leída en off, y imágenes de Conti, de esas que tenía Cuervo, y también de gente que vive ahora en la isla. Es hermoso, se llama Silencio en la Ribera. También pueden visitar en el Delta, está la casa, que es un museo, la pueden buscar en redes, a orillas del arroyo Gambado, está la casa de Conti convertida en museo y tiene visitas guiadas.
Y parece ser que en Chacabuco ahora también están señalizando un montón de lugares vinculados a la vida y a la obra de Haroldo Conti. Y para ir cerrando les quería leer el principio de A la Diestra, que es este cuento que se encontró después que fue secuestrado Haroldo Conti, que se publicó póstumamente, y que dice así: mi hermana Pocha, para quien el mundo termina en Morse o en todo caso en la laguna de Junín, ha vuelto del pueblo. Siempre que vuelve, y yo la pensaré mientras viva así, volviendo de Chacabuco, me trae las mismas noticias, los mismos saludos, 2 kilos de galleta de campo de la panadería del Menico, mejor dicho, de Doversán. Antes fue de Del Menico, y antes o después de Del Menico de Saner, cuando la vida era una torta negra de 5 centavos, algo tan dulce semejante, un trozo de queso de chancho, y cuando es el tiempo, algunos chorizos de potranca. Cada tanto me trae algún muertito, y así, a través de mi hermana, que va y viene sobre el viejo ferrocarril Pacífico, el pueblo se me va muriendo de a poco. Hoy ha muerto la tía Teresa. Así empieza La Deriva, que también lo pueden leer completo. Si quieren, búsquenlo, que lo van a encontrar. Gracias. No, gracias a ustedes. Marina Arias, la lectora amigable, nosotros ya venimos. Fiesta.